El año 2024 ha sido testigo de un fenómeno inquietante: el éxodo masivo de personas desde ciudades que en algún momento de su historia fueron símbolo de prosperidad, cultura o simplemente un lugar estable donde comenzar una vida. Estas urbes han visto disminuir su población por motivos que van desde conflictos armados y crisis económicas hasta la violencia extrema y la degradación social. Lo más trágico es que, a pesar de sus bellezas naturales, su patrimonio histórico o su vibrante actividad cultural, nada logra compensar el miedo o la falta de oportunidades que enfrentan sus habitantes. La gente se marcha, dejando atrás sueños y recuerdos, en busca de un rincón más seguro o más prometedor. Jartum, Sudán. Para muchos, Jartum era el corazón de Sudán, erigida en la confluencia del Nilo Azul y el Nilo Blanco. Esa ubicación estratégica la convirtió en un importante centro comercial y cultural, donde el bullicio de los mercados, los aromas de las especias y la calidez de la hospitalidad sudanesa eran parte esencial de la experiencia. A lo largo de su historia, la ciudad ha sido escenario de transformaciones políticas y conflictos, pero siempre encontró la forma de sostenerse gracias a su patrimonio y al dinamismo de su gente. Desde abril de 2023, sin embargo, Jartum se ha convertido en un territorio marcado por la violencia armada y la inestabilidad política. Según organismos internacionales como ACNUR, más de 12 millones de personas en todo el país han tenido que desplazarse, y un volumen significativo de ese éxodo procede de la capital. Las calles que solían rebosar de actividad ahora se sienten desoladas. Los pequeños negocios familiares se ven obligados a cerrar temprano o no abrir en absoluto por temor a los enfrentamientos. Aquellos que recorrían sus bazares y se deleitaban con platillos tradicionales, como el full medames o la asida, hoy recuerdan con nostalgia una ciudad que batallaba por seguir siendo un faro cultural en la región. Los enfrentamientos han roto el frágil equilibrio de la vida cotidiana, dejando a Jartum en un limbo donde la prioridad absoluta es la supervivencia. Quien puede, se marcha a zonas rurales menos golpeadas o se refugia en países limítrofes. Lo que antes era un punto neurálgico de comercio y cultura, ahora lucha por no convertirse en una capital fantasma. Beirut, Líbano. Bautizada alguna vez como la París del Medio Oriente, Beirut ostentaba una rica vida cultural, una gastronomía única y una oferta de ocio nocturno que enamoraba a visitantes y locales por igual. Su ubicación costera a orillas del Mediterráneo, la diversidad de sus barrios y el carácter acogedor de su gente hicieron que, incluso tras la guerra civil, la ciudad volviera a florecer. En 2024, la realidad golpea con fuerza. A finales de septiembre, una serie de ataques aéreos devastaron varios puntos del país, ocasionando el desplazamiento de cerca de 900.000 personas. Muchos de ellos proceden de Beirut, ciudad que ya venía arrastrando una profunda crisis económica y social desde años antes, exacerbada por el recuerdo de la explosión en el puerto de 2020 y la inestabilidad política recurrente. Al pasear por la Corniche, uno todavía puede maravillarse con la vista del Mediterráneo, pero solo basta con adentrarse unas calles para sentir el peso de la incertidumbre. Edificios a medio reconstruir, cortes de luz frecuentes y una atmósfera tensa, producto de la mezcla letal entre crisis económica y conflicto armado. Familias enteras buscan refugio en provincias más seguras o emigran al extranjero. Así, la cuna de un pasado multicultural y cosmopolita se desangra progresivamente, incapaz de ofrecer un mínimo de estabilidad a los que aún confían en su resistencia legendaria. Orihyiv, Ucrania. Situada en la provincia de Zaporilla, Orihyiv nunca fue una gran metrópoli, sino más bien una localidad rural y tranquila. Sus gentes vivían principalmente de la agricultura y disfrutaban de una vida sin mayores sobresaltos. No obstante, la invasión rusa en suelo ucraniano, iniciada en 2022 y extendida con crudeza en 2023 y 2024, ha convertido a Orihyiv en una zona de alto riesgo. Bombardeos constantes han reducido a escombros buena parte de la infraestructura local. De unos miles de habitantes, el número se ha reducido a apenas unos centenares de residentes que se resisten a abandonar sus hogares a pesar de que la guerra les haya arrebatado servicios básicos como la luz o el agua. Quien recorre hoy las calles de Orihyiv describe un paisaje fantasmagórico, casas destruidas, comercios clausurados y una tensión permanente que cada tanto se rompe con el estruendo de la artillería. La proximidad con el frente hace que la población viva en un continuo sobresalto. Los pocos que permanecen lo hacen movidos por la imposibilidad de marcharse o por el amor a su tierra, pero no se esconden de la dura verdad. Orihyiv está al límite, y la perspectiva de un futuro con relativa calma se difumina con cada nuevo ataque. Culiacán, México. En la capital del estado de Sinaloa, la vida siempre se había caracterizado por un agradable ambiente festivo y una gastronomía envidiable. Los mariscos, las noches de banda y la calidez de su gente formaban parte de la identidad de Culiacán. Sin embargo, la creciente ola de inseguridad vinculada al narcotráfico ha logrado que, a partir de cierta hora, las calles se vacíen y la sensación de amenaza se apodere
apodere de muchos barrios. En 2024, la cifra de personas que han optado por dejar la ciudad supera las previsiones de años anteriores. La razón es clara: vivir bajo la sombra de grupos delictivos que controlan buena parte de la vida económica y social resulta insoportable para quienes valoran la tranquilidad familiar. Aunque las autoridades han reforzado la presencia policial, los enfrentamientos y los levantones siguen siendo noticia cotidiana. Aún así, la esencia de la ciudad permanece en sus rincones diurnos: mercados de frutas y verduras frescas, puestos de tacos y tradicionales fiestas patronales. Pero cuando cae la noche, la realidad cambia drásticamente. Los habitantes, cansados de vivir con miedo, sopesan la idea de mudarse a otras partes de México o incluso de emprender el viaje a Estados Unidos para librarse de la amenaza constante. Marsella, Francia. Ciudad portuaria por excelencia, Marsella se enorgullece de una historia milenaria que comenzó con los griegos y se enriqueció con influencias de todo el Mediterráneo. Su puerto viejo, lleno de cafés y restaurantes, ha sido un imán para los viajeros que buscan el sabor único de la Provenza francesa, mezclado con el calor de las culturas africanas y magrebíes que aquí confluyen. No obstante, los conflictos vinculados al tráfico de drogas y la inseguridad han minado la imagen de esta urbe en 2024. Los titulares en prensa reflejan tiroteos, ajustes de cuentas y una creciente frustración ciudadana ante la presencia de bandas organizadas. Aunque el gobierno central ha lanzado planes y reforzado la presencia policial, la sensación de intranquilidad en ciertos distritos es más fuerte que nunca. El turismo resiste, pero muchos visitantes evitan alejarse del centro histórico por temor a toparse con escenarios de violencia. Los residentes de zonas tradicionalmente obreras, donde la multiculturalidad debería ser un valor, sienten cada vez más tensión, y un porcentaje creciente de familias y jóvenes profesionales opta por mudarse a ciudades vecinas con menor conflictividad. Marsella, que podría ser un puente cultural entre Europa y África, ve su brillo opacado por una espiral delictiva que parece no tener freno inmediato. Alcoy, España. En la provincia de Alicante, Alcoy es famosa no solo por su patrimonio arquitectónico modernista y sus puentes, sino también por su intensa actividad cultural, entre la que destaca la emblemática cabalgata de Reyes Magos. Su tradición industrial forjó parte de la historia de la comunidad valenciana, y durante décadas esta localidad vivió de la producción textil y de papelería. Pero en la actualidad, ese esplendor industrial ha cedido terreno a una crisis económica palpable. El casco histórico de Alcoy refleja escaparates vacíos y edificios en mal estado. Muchos comerciantes, incapaces de competir con las grandes superficies comerciales y de soportar impuestos cada vez más elevados, han cerrado sus negocios. Otros, más jóvenes, optan por marcharse a urbes cercanas en busca de trabajo. El resultado es un centro urbano cada vez menos frecuentado y unas calles que pierden vitalidad. Aún así, Alcoy conserva un entorno natural admirable, con valles y montañas ideales para el senderismo. Tristemente, ni el encanto de sus festividades ni sus bellas rutas naturales compensan la falta de oportunidades, y la pérdida de población se hace notar año tras año. Zaragoza, España. Como quinta ciudad más poblada de España, Zaragoza suele ser reconocida por su imponente basílica de Nuestra Señora del Pilar y por la belleza del río Ebro a su paso. También reúne un interesante patrimonio mudéjar y un dinamismo económico que la posiciona como un nodo logístico de primer nivel en la península ibérica. Aún así, el centro histórico zaragozano no brilla tanto como cabría esperar. Varios de sus edificios presentan un estado de abandono preocupante, con problemas estructurales y falta de rehabilitación. Muchos vecinos han sido desalojados por riesgo de derrumbe y se han trasladado a barrios más modernos, donde las viviendas son más seguras y cuentan con servicios de mejor calidad. Esta huida silenciosa ha mermado la vida en el casco antiguo, que pese a albergar monumentos, bares de tapas y pequeñas tiendas artesanales, lucha por no perder a los pocos residentes que quedan. Zaragoza tiene un enorme potencial cultural y económico, pero la población demanda soluciones a la dejadez de ciertos inmuebles y al envejecimiento del barrio histórico. Hasta que llegue la inversión suficiente, la tendencia al abandono parece continuar. Chozas de Canales, España. Este municipio toledano, de aspecto tranquilo y rural, ha ganado relevancia mediática por un problema tan extraño como serio. Un tercio de sus viviendas se encuentra en situación de ocupación ilegal. El fenómeno comenzó tras la crisis inmobiliaria, cuando muchas casas quedaron vacías y se convirtieron en el blanco perfecto para ocupantes ilegales. Con el paso del tiempo, la situación se ha descontrolado. Los vecinos denuncian que la inseguridad ha aumentado, que se producen robos y que las autoridades no siempre tienen la capacidad o los recursos para actuar con la rapidez deseada. Ante este panorama, un número significativo de residentes legítimos ha decidido irse, temiendo que la convivencia siga deteriorándose. El clima de sospecha y tensión se respira en las calles. A menudo, las persianas bajadas y los carteles de "se vende" coexisten con inmuebles precariamente habitados. La fama que ha adquirido el municipio no ayuda a atraer nuevos pobladores ni inversión, lo que agrava aún más el problema de despoblación y deterioro social. Puerto Príncipe, Haití. La capital de Haití carga con el peso de décadas de inestabilidad política, pobreza y desastres naturales que han lastrado su desarrollo. El terremoto de 2010
dejó cicatrices físicas y emocionales que aún no terminan de sanar, y a ello se suma la violencia de las pandillas, el secuestro y el crimen organizado, factores que han disparado el éxodo de 2024. La ciudad, que podría ser un epicentro cultural en el Caribe, gracias a su herencia africana y francesa, vive sumida en un caos donde la gente teme por su integridad cada vez que cruza la puerta de casa. Los apagones son frecuentes, la escasez de alimentos y medicinas golpea con fuerza, y los barrios más pobres han quedado prácticamente bajo el control de grupos armados. Las organizaciones humanitarias hacen esfuerzos titánicos para brindar asistencia, pero la situación supera con creces la capacidad de respuesta local. Así, miles de haitianos, especialmente de Puerto Príncipe, deciden dejar atrás su país en un intento desesperado por encontrar seguridad y oportunidades fuera de una ciudad que parece atrapada en un círculo vicioso de miseria y violencia. San Pedro Sula, Honduras. Conocida durante años como una de las ciudades más violentas del mundo, San Pedro Sula contrasta la pujanza de su sector empresarial con las sombras que la violencia pandillera extiende sobre sus calles. Considerada la capital industrial de Honduras, alberga fábricas, centros comerciales y un ritmo comercial intenso, pero al mismo tiempo, la inseguridad hace que muchos duden en establecerse o permanecer allí. Gran parte de la población vive con el constante temor de la extorsión por parte de pandillas, lo que afecta a negocios pequeños, transporte público y la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Cada vez que un emprendedor abre su local, debe considerar la posibilidad de caer en las redes de quienes exigen pagos para permitirles operar en su territorio. No es de extrañar que muchas familias opten por unirse a las caravanas migrantes en dirección norte, con la esperanza de encontrar un lugar donde no deban preocuparse por la violencia cada vez que salen a comprar el pan. San Pedro Sula, pese a contar con oportunidades y un potencial económico importante, no ha logrado sacudirse la etiqueta de urbe peligrosa, y los índices de homicidios siguen alimentando esa percepción de inseguridad estructural. Conclusión: todas estas ciudades, tan diversas en su historia, cultura y ubicación geográfica, comparten una misma realidad: la salida masiva de personas que buscan seguridad y estabilidad. El vacío que dejan sus habitantes no solo se traduce en calles más desiertas o negocios cerrados, es también la pérdida de un tejido social difícil de recuperar. La migración se convierte en un último recurso cuando las autoridades son incapaces de frenar la violencia, el deterioro económico o la devastación causada por conflictos armados. Son postales de un mundo en el que, lamentablemente, ni la belleza natural ni el legado cultural logran imponerse al miedo y a la desesperanza.